Bendiciones, amados hermanos que están conectados por el canal Restaurando Vida. Tu pastor Antonio Atencio de la iglesia Pan de Vida, siempre acompañado con mi bella esposa Jacqueline de Atencio, pastora asociada de nuestra iglesia. Esperamos que hoy esta palabra ministre tu vida. ¿Qué te parece si comenzamos de una vez en el libro de Mateo capítulo 22 y le vamos a leer los versos del 37 hasta el 40? Y mi bella esposa me acompaña. Dice la palabra del Señor así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, por esa palabra tan tremenda. Amén. Fíjese, esta palabra de Dios que acabamos de leer, el Señor está instruyendo a sus discípulos, resumiendo toda la ley en dos grandes mandamientos. Él dice, de esto depende toda la ley. O sea, ahí está resumido. Un solo mandamiento resume los 4 primeros dichos por el Señor, escrito por Moisés allá en el Pentateuco, donde Dios le da la ley a Moisés. Y los 4 primeros mandamientos son verticales para con Dios, y Él los resume en uno solo: amarás al Señor tu Dios. Pero luego los 6 siguientes, que son horizontales, los resume el Señor en un gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero me llama poderosamente la atención lo que dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios nos está diciendo, tú tienes que amarte a ti mismo. Hemos estado hablando, para todos aquellos que se conectan en el canal y otros nuevos amigos y hermanos que están incursionando en nuestro canal, hemos estado hablando de los deberes de los hijos de Dios en los postreros tiempos. Estos deberes, los primeros que vimos fueron los para con Dios, que son deberes verticales. ¿Qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué espera para con Él? Y vimos algo interesante a la luz de la palabra de Dios, que Dios espera que lo conozcamos, que tengamos comunión con Él, que confiemos en Él, que permanezcamos en Él y también que le sirvamos a Él. Son cosas fundamentales que Dios está esperando para con Él. Y gloria a Dios por aquellos hijos, tú que me estás viendo, que lo están haciendo así conforme a la voluntad de Dios. Pero luego también vimos una segunda sección, que fue los deberes de los hijos de Dios para con la iglesia. Y ahí vimos, ¿verdad? Y estudiamos a través de la palabra el diezmo, la ofrenda, congregarse, amar a los hermanos y trabajar en la obra del Señor. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver entonces cuáles son los deberes de los hijos de Dios, pero para con nosotros mismos. Y la primera palabra es esa que leyó mi bella esposa, justamente ahí en Mateo capítulo 22, pero en el verso 39, allí está contenido el segundo gran mandamiento, que el Señor nos dice: amarás al prójimo, pero como a ti mismo. Es decir, nuestro primer deber para con nosotros es amarnos. Hay gente que no se ama. Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo, ni puedes amar a Dios. Tienes que comenzar con amarte a ti mismo. Y eso es algo bastante amplio. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidarte. Dice la palabra de Dios allí mismo. Y en Efesios, cuando Pablo está hablando acerca de los matrimonios, del amor del hombre hacia su esposa, Pablo le dice a los maridos que amen a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Él dice: no conozco una persona que no se ame su propio cuerpo. Pues hay personas que parecen no amarse, no se cuidan con lo que comen, no se cuidan con lo que hacen, no se cuidan su cuerpo, ni tampoco cuidan su alma, sus emociones, ni tampoco cuidan su espíritu. Entonces hay personas que parecieran no amarse por la forma como se conducen. Tú que me estás viendo, te insto a que te ames, a que te cuides. En estos tiempos de pandemia han dado recomendaciones generales de cómo cuidarnos. Pues procede conforme a ello. Eso prueba de que te cuidas. Hay mucho en el ambiente ahorita acerca de los pastores, las iglesias cerradas, me refiero a los locales,
Entonces la gente comenta, ese pastor ¿por qué usa tapaboca, por ejemplo? ¿Le falta fe? No, no le falta fe. Simplemente está siguiendo una recomendación porque cuida su templo, su cuerpo. No levantemos, ni juzguemos, ni critiquemos a los consiervos y a los hermanos que lo hacen. Es una recomendación y nosotros seguimos las recomendaciones, las instrucciones para prevención. Así que está bien hecho cuidarse, porque debemos cuidar el templo. Dice la palabra que si tú destruyes el templo, si yo destruyo mi templo, que es mi cuerpo, Dios me destruirá a mí. Así que tú que me estás viendo, cuida tu cuerpo. Comienza a comer sano, comienza a hacer ejercicio, comienza a cuidar ese templo para que le pueda servir a Dios mucho tiempo. No solamente un corto tiempo, sino mucho tiempo hasta la venida del Señor, y no adelantes tu partida. Hay gente que adelanta su partida por no cuidar el templo. Así que lo primero que estamos viendo hoy es amarte a ti mismo, tu primer deber. Vamos a avanzar hacia un segundo deber. Me va a acompañar, por supuesto, como siempre, mi bella esposa, quien me acompaña a leer la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Este es un pasaje muy conocido, me gusta mucho, porque se refiere a la misma palabra, la palabra de Dios hablando de ella misma, su efecto en nosotros, en el ser humano. Y dice así. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremenda palabra, y nosotros decimos amén a esa palabra. Amén. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, así que toda está inspirada, toda la palabra es inspirada. No podemos poner en duda nada de la palabra, porque ella misma dice que es inspirada por Dios, pero también dice que es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. ¿Qué es enseñar? Dar un nuevo conocimiento. Enseñar es dar un nuevo conocimiento. Redarguir, ¿qué es? Confrontar. La palabra te confronta y me confronta. Me dice que si estoy haciendo mal o tengo algo malo o no estoy haciendo bien. La palabra me lo dice, me confronta. Pero la palabra también me corrige, es decir, me endereza la senda. Me da herramientas para enderezar la senda. Pero la misma palabra también me instruye. ¿Qué instruye? Darme herramientas para no volverme a equivocar. Imagínense lo perfecta que es la palabra de Dios. Para toda circunstancia, para todo hecho de la vida, la palabra de Dios aplica. Es actual, no pasa de moda, está vigente actualmente. Pero ¿qué quiere Dios con la palabra? Luego dice, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, nuestro segundo deber es crecer en conocimiento, crecer espiritualmente. Primero vimos, nuestro primer deber es el amor, amarnos a nosotros mismos. El segundo deber es crecer. Nosotros tenemos que buscar crecer hasta la estatura del varón perfecto, es decir, debemos buscar parecernos a Cristo. Y eso lo hacemos ¿cómo? Ilustrándonos, autodesarrollándonos, creciendo en la palabra, en el conocimiento de la palabra. No puede ser que haya personas que no estudien la palabra, que no conozcan la palabra, que no se nutran con ese bagaje de conocimiento tan tremendo que ofrece Dios a través de su palabra. Por eso que dice la palabra, que la misma palabra toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que Dios te quiere preparado para toda buena obra. Pero primero, crece. Es el segundo punto que estamos viendo esta preciosa mañana. Así que vamos a avanzar hacia un tercer punto. Y mi bella esposa, como siempre, me va a acompañar a leer en Gálatas 5:24. Otro pasaje muy hermoso que me gusta mucho. Y lo dice las Sagradas Escrituras así. Dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, ¿qué hacen los que son de Cristo? Está hablando el apóstol Pablo, está recomendando el apóstol Pablo. Ustedes los que me conocen saben que admiro profundamente a este hombre,
de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, un gran hombre de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros, los que conocemos a Cristo, tenemos que crucificar la carne. Tenemos que crucificarla con sus deseos y pasiones. Así que un deber de nosotros, los hijos de Dios, para con nosotros mismos, amarnos, buscar crecer, pero también crucificar la carne. La carne tiene deseos y pasiones. Desde el verso 16 comienza en este mismo capítulo el apóstol Pablo hablando de la oposición entre la carne y el espíritu, y nombra todas las obras de la carne, las cuales dice la palabra, el mismo apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, los hijos de Dios no pueden practicar las obras de la carne. ¿Qué debemos hacer entonces? Crucificar las obras de la carne, crucificar nuestra carne. Pablo también dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, es de renunciar a mi carne, a mis deseos, a mis pasiones. No puedo seguir pretendiendo con la concupiscencia basada, vivida, con aquellas pasiones desordenadas, seguirlas practicando ya habiendo conocido a Cristo. Y si lo has hecho, abogado tenemos para con Dios. Pide perdón y el Señor te va a perdonar. No solo te va a perdonar, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que Él te puede limpiar de esa maldad. Él puede borrar esa concupiscencia. Él puede quitar esos deseos pecaminosos. Pero haz también, como dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Coloca la carne en servidumbre y verás la gloria de Dios. Avanzamos a un cuarto punto. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 5:25 de la siguiente manera. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cuáles son los deberes de los hijos de Dios para con ellos mismos. O sea, de nosotros para nosotros mismos. Y estamos viendo que debemos amarnos a nosotros, ¿verdad? Debemos buscar crecer, debemos crucificar la carne. Y ahora vemos que dice la palabra de Dios, allí el apóstol Pablo está recomendando que vivamos por el Espíritu. Si andamos por el Espíritu, debemos vivir también por el Espíritu. Eso es una palabra tremenda y profunda, que muchas veces los hijos de Dios no la comprenden. Vivir por el Espíritu es vivir bajo la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Es decir, no hacer lo que nosotros queramos. Es hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Hay muchos hijos de Dios que dicen, yo soy así y yo hago así porque soy así. No es lo que Dios espera. Nosotros debemos vivir conforme Dios lo ha establecido. Vivir el plan de Dios para nuestra vida. Cumplir el propósito que Dios se ha trazado y ha trazado para nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Amén. Sí. Buscar ese plan, vivir guiado por el Espíritu. ¿Sabe qué es hermoso? Que cuando uno va a tomar una decisión, una hora, y espera esa confirmación del Espíritu Santo, cuando te dice sí, no, procede, camina, detente, no hables, y ser sensible a esa voz del Espíritu, aprender a escuchar su voz, su guianza, porque Él está para guiarnos, Él está para amarnos, para consolarnos, Él es el consolador. Pero hay personas que no escuchan la voz del Espíritu y por eso se equivocan y cometen errores graves, a veces dentro del ministerio, a veces en tu vida familiar o en tu vida secular, por causa de no escuchar la voz del Espíritu. Qué bueno es ser guiado por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Caminemos de la mano con el Espíritu. Él está allí. Él es tu amigo. Él es tu consolador. Amén. Amén. Vamos a avanzar a un quinto punto esta preciosa mañana y lo vamos a hacer en 1 de Pedro 1:16. Es una palabra tremenda también y nos acompaña mi bella esposa. La Escritura dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice el Señor. Amén a eso. El Señor, ¿verdad?, nos dice a nosotros, sed santos, es un mandamiento. Por eso es un deber de nosotros los hijos de Dios. Amén. Es un deber.
Así como es un deber amarnos a nosotros mismos, es un deber crecer, es un deber crucificar la carne, es un deber supremo. Ahora el Señor nos dice que debemos ser santos, porque Él es santo. Ser santo es apartarse para Dios, es decir, separarse del pecado, de la contaminación que nos asedia, que está alrededor. Satanás, el enemigo de nuestras almas, es especialista en tentarnos para que nosotros cedamos a la tentación. Y recuerda lo que dice Santiago: de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Una vez que somos seducidos por el pecado, eso da luz al pecado. El pecado da luz la muerte. Lamentablemente, la muerte espiritual y la muerte física también. Así que debemos tener sumo cuidado con esto, amado hermano y amigo que me estás viendo. Dios nos llama a ser santos, santos por dentro y santos por fuera, santos en toda nuestra manera de vivir. Dice el apóstol Pablo que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos ser santos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Buscar cada día ser más santo, más apartado para Dios, más lejos del pecado y de la contaminación. Sé que te están tentando, tú que me estás viendo, el enemigo te está tentando para ver si caes. ¿Sabes por qué? Porque te quiere derrocar el propósito de Dios que Él tiene para ti. Recuerda que Él vino para matar, hurtar y destruir. Él te quiere destruir. Él quiere truncar ese plan maravilloso, ese propósito por el cual Dios te ha llamado. No se lo permitas. Lucha, sé valiente, aférrate al Señor. Busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice nuestro Señor. Así que, amado hermano que me estás viendo, Dios te llama a buscar la santidad. Sé santo. Amén. ¿Qué me dice mi bella esposa de esta palabra que hemos compartido hoy? Los deberes de los hijos de Dios para consigo mismo. ¿Cuál es ese deber? ¿Cómo lo ves tú, mi vida? Bueno, la palabra ha sido muy hermosa en esta mañana, este día. Quiero decirte que cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de ayudar a otros. Qué lindo que cuando Dios estemos en su presencia un día podamos decir: amé como tú me enseñaste a que me amara a mí mismo. Crecí, Señor, buscando tu palabra. Me aparté en santidad. Ayudé a otros. Viví en el Espíritu. Le dije a mi carne no. ¿Sabes qué? También fui joven y pude vencer en el nombre de Jesús. Si otros pudieron, tú también puedes hacerlo porque Dios está con nosotros. Hemos aprendido esto en esta mañana. Sí lo podemos hacer porque Dios nos ha enseñado a hacerlo para la gloria de su nombre. Qué Dios. Bella reflexión, mi vida. Esa es una reflexión maravillosa y es para tu vida. Tú que nos estás viendo por el canal, puedes recomendárselo a otros, ¿sabes? Si esta palabra te edificó a ti, busca a otros y recomiéndale que vean esta palabra, que puedan ubicar el canal, para que Dios siga bendiciendo su vida. Recuerda, Dios espera porque Dios te ama y quiere comunión contigo, pero quiere que seas santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te amamos. Te amamos.